Aumentó temor por mal manejo de la deuda pública en el país. El diagnóstico es de las calificadoras de riesgo. Se rompió la histórica tendencia que tenía Colombia en el manejo prudente en materia fiscal. Desmonto del régimen tarifario del Caribe beneficiará a más de 2,9 millones de usuarios. Para pagar el recibo de la luz tenemos que dejar de almorzar o cenar. Colombia tendrá el primer banco de perfiles genéticos con fines de investigación judicial en materia penal. Es positivo para que la investigación criminal deje de depender tanto de la endeble prueba testimonial para pasar a la prueba científica. Autorización a patinetas y motos eléctricas por ciclorrutas genera polémica y preocupación. Sin SOAT ni licencia y aumentan accidentes. Ellos se creen dueños de la vida y uno va en su sitio y empiezan como a presionarlo a uno. Enfoque territorial en negociaciones con violentos, clave para resultados. Nariño se consolida como laboratorio de paz. Impulsan histórico número de proyectos en el Congreso para proteger animales. Que las proteccionistas puedan tener apoyo con sus animales rescatados. Despedida con amor y agradecimiento a doña Nidia Quintero, madre de Diana y abuela de Miguel. Hablar de mamá Nidia es hablar de la mamá de cientos y probablemente millones de personas que no llevan su sangre, pero la tienen tatuada en el corazón. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. El senador Miguel Uribe continúa su proceso de recuperación tras el grave atentado que sufrió el pasado 7 de junio. Este jueves, 3 de julio, fue intervenido nuevamente en la Fundación Santa Fe de Bogotá y el parte fue positivo. Se encuentra estable. El país sigue con los ojos y el corazón puesto en el senador Miguel Uribe Turbay. Diferentes sectores, sin importar color político, muestran su profundo interés y preocupación por el estado de salud del congresista. Desde el 7 de junio, cuando ocurrió el hecho, Uribe ha sido sometido a 9 intervenciones. La primera fue la noche del atentado, con la extracción de proyectiles de la cabeza y la pierna. Posteriormente, la craneotomía descomprensiva para aliviar la presión cerebral. En el transcurso de los siguientes días, fue sometido a la evacuación de hematoma intracerebral, al drenaje de sangrado y a la cirugía por hemorragia postoperatoria. El control de sangrado, la cirugía de pierna, la sutura craneal progresiva, la consolidación del cráneo y la toma de médula ósea. Finalmente, el diagnóstico interno, la traqueostomía para facilitar la respiración y la gastrostomía para la alimentación directa. Las 9 intervenciones en 26 días muestran la fortaleza del congresista. Por solidaridad de cuerpo y sentido común y humano, senadores de la República han expresado su rechazo al ataque contra Uribe. Con la fe en Dios. Su esposa María Claudia Tarazona y su hermana María Carolina Hoyos han dado casi a diario los partes médicos de interés nacional. Pronta mejoría para Miguel. El manejo de la deuda pública del país no va bien según las calificadoras de riesgo a nivel global. Eso podría encarecer el costo del endeudamiento y afectar a la confianza de los inversionistas. Colombia en alerta financiera, todo por el manejo que le ha dado el gobierno a la economía, con un considerable aumento del déficit fiscal, la falta de claridad en el rumbo económico y las crecientes tensiones institucionales. Se rompió la histórica tendencia que tenía Colombia en el manejo prudente en materia fiscal. ¿Y por qué? Y en ambos es coincidente la razón, porque se rompió la regla fiscal. Dice Moody's incluso, se suspendió la regla fiscal sin ningún hecho extraordinario o choque extraordinario en la economía, como sucedió en la pandemia, donde efectivamente sucedió, pero todo el mundo aceptó que era un hecho extraordinario. Pero aquí no hay ningún hecho extraordinario. Las agencias que miden la temperatura de las economías en el mundo, Moody's y Standard & Poor's, bajaron su calificación sobre Colombia y esto tiene consecuencias. Primero, el gasto público disparado. Segundo, el déficit público disparado. Y tercero, la deuda pública desbordada. Eso nos deja con una herencia maldita
en muchos aspectos del gobierno Petro, pero también en el tema económico y fiscal. El Ministerio de Hacienda asegura que mantendrá el equilibrio fiscal, pero analistas advierten que si no se reducen los gastos y no se aumenta el recaudo, el escenario podría empeorar. ¿Qué medidas tomará el gobierno para evitar un impacto mayor en la economía y en el bolsillo de los colombianos? Está por verse. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREEC, acogió el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico y desmontó el régimen tarifario especial aplicado al Caribe. Esta decisión beneficiará a más de 2.9 millones de usuarios. Sincelejo es uno de los municipios más afectados por el alto costo de la energía en la costa Caribe. Durante el último año, esta capital registró un incremento en las tarifas del 37,19%. superando con creces el promedio nacional de 22,4%. Nosotros para pagar el recibo de la luz tenemos que dejar de almorzar o cenar para que nos alcance. Además, imagínese usted con esta tremenda temperatura que nos está azotando, sobre todo aquí a Sincelejo, ¿qué podemos hacer nosotros? Esta alza desmedida, agravada por elevados índices de pobreza, que es de 21,4% frente al 12% nacional, y una ineficiencia en la red de distribución, generó que el kilovatio resultara hasta 200 pesos más caro por las denominadas pérdidas no técnicas. Las familias de estratos 1 y 2 dedican aproximadamente el 65% de sus ingresos al pago de la factura eléctrica. No es la solución estructural a esas altas tarifas, pero va a generar un alivio en el bolsillo no solamente del sector residencial, sino también del sector comercial, que es el que genera el empleo en Sucre. Esperamos que esta medida sea implementada en el menor tiempo posible. Aquí nos toca hacer un trabajo, un plan de choque institucional, pero que beneficien a los usuarios de energía. En Colombia es cierto, la gente no sabe si pagar la pensión, no sabe si hacer mercado o no sabe si pagar los servicios públicos que son tan costosos y que nadie defiende a los usuarios en Colombia. La decisión de la CREEC representa un alivio significativo para regiones como Sincelejo, donde el costo energético era crítico para hogares y comercio. Al eliminar los componentes sobrecargados, la medida no solo logra mayor equidad, sino que también fortalece la sostenibilidad financiera de los operadores y alivia la presión sobre los bolsillos de millones de usuarios. Como ocurre en más de 60 países, Colombia tendrá el primer Banco Nacional de Perfiles Genéticos con fines de investigación judicial en materia penal. Así lo aprobó el Senado. El proyecto pasa ahora a sanción presidencial. Ese banco facilitará la investigación judicial al permitir la comparación de los perfiles genéticos encontrados en las escenas del crimen con los que están almacenados, agilizando y dando mayor precisión a los procesos. Para poder detectar crímenes y delitos sexuales, temas de homicidio, solo 60 países en el mundo lo tienen, como los Estados Unidos, que aún hoy, después de 30, 40 años, está resolviendo casos de violencia sexual o de homicidios por el rastro de un pelo que dejaron. El principal objetivo del banco es apoyar la investigación judicial en materia penal, específicamente en la identificación de personas relacionadas con hechos delictivos. Es positivo para que la investigación criminal deje de depender tanto de la endeble prueba testimonial para pasar a la prueba científica. Aseguran los senadores, el banco es una herramienta tecnológica que busca mejorar la eficiencia y precisión de las investigaciones penales en Colombia. Esto es un avance impresionante. Ahora, esto va a tardar su tiempo en formarse, pero en unos 3 o 4 años esto va a ser muy importante en la lucha contra el crimen. La administración del Banco de Perfiles Genéticos será administrado por la Fiscalía General de la Nación y se establece en la ley que solo se utilice para fines de investigación y procesamiento criminal. La autorización para que patinetas y motos eléctricas circulen por las ciclorrutas de Bogotá genera preocupación. Estos vehículos no requieren ni SOAT ni licencia de conducción, lo cual agrava los riesgos para ciclistas y peatones. ¿Avance en movilidad o retroceso en seguridad vial? Veamos. Si bien el propósito de esta nueva ley es incentivar el uso de vehículos amigables con el medio ambiente, permitir el tránsito de motos y patinetas eléctricas por las ciclorrutas de las ciudades ha generado preocupación extrema entre los ciudadanos. Señales como estas están siendo instaladas a lo largo de las ciclorrutas de Bogotá para darle claridad a los ciudadanos y a los usuarios de las ciclorrutas. Las motos eléctricas, también llamadas ciclomotores, no están permitidas
en las ciclorrutas. La verdad es que antes de la ley estos vehículos ya estaban circulando por estos corredores diseñados para bicicletas. Lo que genera temor es que circulan sin placas, sin contar con seguro obligatorio contra accidentes y que son guiados por personas que no requieren licencia de conducción. Y eso no es cierto. Precisamente el proyecto de ley está regulando este tipo de cosas que hoy en día no están reguladas, poniéndoles un tope de velocidad 25 kilómetros por hora en ciclorruta, 40 kilómetros por hora donde no exista la ciclorruta. Mientras tanto, la ciudadanía se pregunta si esta decisión legisla a favor de una movilidad sostenible o si por el contrario representa un retroceso en la protección de los usuarios más vulnerables de las vías. Ellos se creen dueños de la vía y uno va en su sitio y empiezan como a presionarlo a uno y por eso muchas veces se ocasionan los accidentes. La verdad me parece muy bien, siempre y cuando haya precaución, ya que pues es un vehículo motorizado y uno debe tener más cuidado que con la gente pues que va en bicicleta. Organizaciones de movilidad urbana y defensores de los derechos de los ciclistas han solicitado al gobierno nacional reglamentar de forma urgente esta ley para evitar más accidentes en las ciclorrutas. El enfoque territorial en negociaciones con grupos al margen de la ley ha sido clave para resultados concretos. Por ejemplo, en Nariño se ha consolidado como un laboratorio de paz. Por eso, replicar el mismo modelo en otras regiones es una alternativa que se analiza en el Senado. Las cifras de la Gobernación de Nariño corroboran el impacto del enfoque territorial en la seguridad y el orden público en este departamento. Entre enero y marzo de 2025, el desplazamiento forzado se redujo un 99,1%, pasando de 16.235 personas a 136, y el confinamiento se eliminó por completo, de 3.713 personas a 0 casos registrados. Este proceso es mirándonos a los ojos, en donde víctimas, en donde el actor armado, en donde las autoridades locales, territoriales, en donde nosotros como delegados del gobierno estamos conjuntamente haciendo acuerdos, pero también implementando el cumplimiento de estos acuerdos. Estos logros derivan directamente del enfoque territorial, que articula presencia estatal con participación comunitaria, inversión social, reformas legales y vigilancia permanente del cumplimiento de acuerdos, así como la destrucción de complejos cocaineros. El esquema de negociación que se está utilizando es el de lograr un desescalamiento integral del conflicto. Creemos que el Senado de la República tiene que trabajar en un marco legal que permita avanzar en las negociaciones de paz territorial, pero además también se insta al gobierno nacional para que trabaje en otras instancias. La experiencia de Nariño muestra que es posible transformar dinámicas locales de violencia mediante negociaciones que combinan presencia de fuerza pública, respaldo comunitario, garantías jurídicas y acompañamiento internacional. Este modelo se presenta como una alternativa para una paz sostenible y replicable en otras regiones del país. La ley que reforma el Fondo de Pensiones Territoriales, FONPET, que le entrega más recursos a las regiones, fue firmada por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Además, sancionada después de que las objeciones de la Casa de Nariño fueran presentadas en forma extemporánea. En la Plaza de la Proclamación, en pleno corazón del centro histórico de Cartagena, fue la cita para que a partir de ahora las regiones tengan autonomía en el manejo de los recursos del FONPEC, Fondo del Pasivo Pensional, ahorros que hace cada departamento para cumplir con las pensiones de sus funcionarios. Y esto es descentralización, es plata para las regiones del país que están guardadas por allá en gavetas sin producir nada en el Ministerio de Hacienda y que hoy cada gobernador va a recibir 50.000 millones este año, hasta 250.000 millones de pesos que van a invertir en obras para la gente. Cada mes, los departamentos entregan al gobierno central un ahorro para cubrir las pensiones en sus territorios y muchas veces esos recursos sobrepasan el 100%, llegando hasta el 140%. Con la nueva ley, los gobernadores podrán pedir la devolución de esos dineros para realizar sus inversiones en obras locales. En lugar de tener una plata guardada, ganando poquito intereses, pues lo que nosotros necesitamos es invertirla. En esas necesidades urgentes que requieren nuestras comunidades y podamos transformar el territorio y llevar soluciones y vida digna a los habitantes, en este caso del departamento del Putumayo. Son 55.000 millones de pesos que necesita el departamento de Bolívar. Como les dije ahorita, lo necesita para la transversal de los Montes de María
los necesita para obras de control de inundaciones en el sur de Bolívar. Afirmaron los mandatarios departamentales que la nueva ley está en la línea de la descentralización y la autonomía regional, un clamor de todos los gobernadores y alcaldes que piden independencia para realizar las obras sin tener que pasar por las trabas y permisos desde el gobierno central. El año legislativo muestra un claro impulso hacia una política pública más robusta para la protección animal. Con una histórica cantidad de proyectos radicados, sanciones como la Ley Ángel y programas como el de esterilización, el Senado ha sentado bases sólidas. Durante la legislatura 2024-2025, el Senado marcó un hito. Se radicaron 910 proyectos de ley. De estos, al menos 20 fueron a favor de los animales. Dentro del paquete sobresale la Ley Ángel contra el maltrato animal, destinada a endurecer sanciones por violencia animal, con penas superiores a 3 años, multas y la facultad para que la policía ingrese a domicilios ante riesgos inminentes. Ley Ángel no solamente con su sanción presidencial, sino que ya se está implementando. Ley Lorenzo, una ley para la protección de los perros usados en seguridad y vigilancia. Ley Kiara, para reglamentar todos los servicios para animales de compañía. Propuestas para proteger animales en contexto migratorio, naturaleza silvestre y fauna silvestre amenazada también fueron parte de la agenda legislativa. Además, avanzó un proyecto que reconoce el rol de los cuidadores de animales. Es importante que se establezcan políticas públicas, pues no solo para Bogotá, sino a nivel nacional, frente al tema de bienestar y de maltrato animal. Políticas donde podamos pues, tener apoyo, las proteccionistas puedan tener apoyo con sus animales rescatados. Yo creo que las leyes sí se deberían sacar como más sanciones para castigar el maltrato, el abandono. El reto que tendrá el país está en la ejecución y en garantizar recursos para que estos logros no se queden solo en el papel, sino que los principales beneficiados sean realmente los animales. Quienes denuncien casos de corrupción en sectores públicos o privados recibirán especial protección y no podrán ser perseguidos por los denunciados. Así lo dispone un proyecto de ley que cursa en el Senado. Que denunciar no nos cueste la vida es el lema que acompaña el trámite de este proyecto de ley, porque denunciar actos de corrupción es un deber de todo ciudadano de bien. Protege a los denunciantes. Si hay algún peligro sobre su vida, la integridad física de sus familias, reciben protección a través de la Unidad Nacional de Protección. Y desde luego hay toda una cobertura mediante la cual no pueden ser despedidos, no pueden ser desmejorados, trasladados, acosados. Hay un compromiso de la Comisión Primera del Senado y es que la próxima semana se le dé trámite a esta iniciativa. Y creo que es un buen proyecto que el país lo necesita. La iniciativa trae varias medidas de protección para los ciudadanos que denuncien actos de corrupción tanto en el sector público como en el sector privado. A partir de ahora, los jóvenes que no fueron adoptados y no cuentan con un núcleo familiar que los apoye, tendrán la protección del Estado que los va a priorizar en programas educativos, laborales y de vivienda. La iniciativa les va a brindar seguimiento hasta los 28 años. Él es Michael. Desde sus 7 años quedó a cargo del sistema de protección del ICBF, lo que lo llevó a enfrentar muchos desafíos. Fue muy difícil por varias situaciones. La primera porque no entendía al principio por qué me habían llevado a un centro de protección. No sabía si me había portado mal, me sentía castigado. Al cumplir su mayoría de edad tuvo que enfrentar varios retos. No contaba con una red de apoyo que le permitiera solventar sus necesidades básicas. Ya después de ser mayor de edad fue que entendí un poco más que el contexto en donde estaba no me ayudaba al desarrollo de mi persona como tal y que necesitaba un acompañamiento mucho más guiado, permanente, y fue algo con lo que no conté. Esta es la realidad que enfrentan cerca de 15.000 jóvenes que han salido del sistema. Por esto, una nueva ley busca brindarles apoyo económico y emocional a pesar de que hayan cumplido su mayoría de edad, en el cual se busca fortalecer las garantías para aquellos egresados del sistema de bienestar familiar, que se traduce hoy a aquellos jóvenes que nunca fueron adoptados por una familia, carecieron de un afecto familiar y de un núcleo familiar, y el Estado colombiano les va a garantizar educación, vivienda, pero sobre todo atención socioemocional. Con esta propuesta se busca brindar acompañamiento y realizar seguimiento a los jóvenes de 18 a 28 años que no cuenten con una red de apoyo familiar, a fin de que puedan establecer su proyecto de vida. La preparación para la vida independiente siempre
siempre ha sido un reto. Jóvenes que están en un sistema que los protege hasta un punto dado y que en un momento dado corta la relación con ellos y tienen que enfrentarse a la autonomía, a la independencia, con todos los retos que eso tiene. Los jóvenes egresados que hagan parte de este programa recibirán un apoyo económico correspondiente al 80% de un salario mínimo por un periodo de 6 meses. Senadores de la Comisión Segunda se reunieron con una delegación de congresistas de Estados Unidos con el fin de analizar la migración, la trata de personas y la lucha contra las drogas. De esta forma, definir una ruta de trabajo para atender estas problemáticas. En el encuentro también participaron el vicecanciller de Colombia y el embajador de Estados Unidos. Senadores destacaron la necesidad de trabajar contra la trata de personas y la explotación sexual infantil. La invitación y el llamado y la solicitud que le hicimos al gobierno de Estados Unidos a través de su Congreso para que revisen esa política de cooperación internacional, se pueda focalizar un poco más los recursos para hacer más prevención. El Congreso de la República impulsa las visitas guiadas con el ánimo de socializar y dar a conocer no solo el recinto del Capitolio, sino cómo se hacen las leyes. Valores muy importantes para que conocer esa historia es tener la memoria de lo que ha ocurrido en el país en materia legislativa por más de 150 años. Y no solo es por su arquitectura, también por todo lo que se ha tejido allí en materia de leyes. Se resaltan 2 aspectos. El primero, la apertura del Congreso para que la ciudadanía conozca el Capitolio y su historia y puedan estar en los lugares desde los cuales los congresistas trabajan diariamente. Nos pudimos sentar, hicimos un proyecto de ley, entonces realmente fue muy provechoso y creo que es algo que nos puede ayudar a impulsarnos, a visionarnos, a estar un día de estos sentados nosotros en esas sillas. Durante este año se han realizado 263 recorridos, con un total de 3.272 visitantes de 184 colegios, 54 universidades y 25 grupos organizados. El programa ha tenido tanta acogida que se tienen visitas programadas por al menos un año, lo que demuestra su éxito. Fue una experiencia maravillosa porque pudimos conocer toda la parte estructural de aquí del Congreso, observamos el Capitolio, toda la parte del salón elíptico. También tuvimos la oportunidad de conocer la arquitectura. En este programa, el Congreso está promoviendo las visitas virtuales que se pueden solicitar enviando un mensaje al correo visitasguiadascongreso@senado.gov.co. Hay que visitarlo. Y hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes del departamento del Quindío. El Senado le rinde así homenaje a las regiones de Colombia. Como una ministra de Estado, fue despedida la ex primera dama doña Nidia Quintero, madre de la periodista Diana Turbay y abuela del senador Miguel Uribe. Se caracterizó por su liderazgo, carisma y entrega a la Fundación Solidaridad por Colombia, que apoya a miles de jóvenes vulnerables. Y con este hermoso homenaje, Isaac, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. A ustedes los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Cientos de personas llegaron al Capitolio Nacional a despedir a mamá Nidia. Sí, mamá, porque creó una fundación en la cual miles de niños y jóvenes hasta el día de hoy se benefician. 47.794 becas educativas, 67.948 familias auxiliadas y más de 5 millones de colombianos amparados bajo sus brazos. Hablar de mamá Nidia es hablar de la mamá de cientos y probablemente millones de personas que no llevan su sangre, pero la tienen tatuada en el corazón. Sí, mamá Nidia, porque durante 49 años cargó en su espalda la caminata de la solidaridad por Colombia, donde logró que cientos de artistas la acompañaran y desfilaran para entonar los signos de la unión, de la solidaridad, de entregar todo sin esperar nada a cambio. Todo gracias a su carisma. Y hacer que la solidaridad florezca en todos los corazones colombianos. Saber que ella pasó por este mundo y dejó huella. Dejó una huella de ayuda, de solidaridad, de mensajes, entendiendo que uno da de lo que tiene, no de lo que le sobra. Sí,
Mamá Nidia, porque a pesar de perder a su hija por la violencia, se levantó y crió a sus nietos, María Carolina y Miguel, con amor de abuela y los principios de su querida Diana. Y tal vez fue ese amor lo que hizo que minutos antes del ataque a su niño Miguel pidiera como una premonición que le cubrieran la cabeza. Una hora antes del atentado a mi hermano, mi abuela, que ya cada vez hablaba menos, le dijo a su enfermera: hay que ponerle un trapito blanco a Miguel en la cabeza. En el Congreso se le rindieron honores, entre ellos un pergamino entregado a su familia por todo ese amor desbordado para Colombia. En medio de aplausos salió del Capitolio, acompañada de los suyos, y llegó a la Catedral Primada, donde niños con flores, amigos entrañables y gente del común la esperaban. El país despidió a una grande, a doña Nidia Quintero de Balcázar, a la mamá, a la dama de la solidaridad. Paz en su tumba.